decía que les damos la bienvenida a nombre de la UIM. Esta videoconferencia internacional, me dicen que hay algún problema por el otro canal. Sí, que no te escuchan fuera, en la Sí, plataforma, en YouTube. sí, que en la plataforma hay algún problema. Ahora sí te escuchan. Bueno, voy a tener que comenzar de nuevo. Repita nomás. Vamos a tener que darle el play. Dale, Edna, sí. Gracias. Buenos días a todas las personas que se conectan desde América Latina y el Caribe. Buenas tardes a las que se conectan desde España. Decíamos que los sistemas integrales de cuidados de las personas resultan ser una pieza clave para todo este proceso de recuperación socioeconómica en nuestra América Latina y el Caribe. La reactivación de las economías requiere la participación del talento femenino. Por eso es tan importante entender los cuidados como un trabajo y como un elemento que provee valor económico a las cadenas productivas. Los gobiernos de la región deberían colocar esas tareas en el centro de las respuestas ante la pandemia. Mi nombre es Edna Guidi, coordino las oficinas territoriales de la UIN en América Latina y el Caribe y les doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestro secretario general, don Federico Castillo Blanco, y de todo el equipo que conformamos la UIN. Esta videoconferencia internacional se desarrolla en el marco del proyecto Género y COVID-19, que ha estado orientado a fortalecer las capacidades de lideresas locales y regionales. Esta iniciativa ha sido realizada gracias al impulso y financiamiento de ONU Mujeres, a quienes queremos agradecer nuevamente por la confianza depositada en la UIM. Este proyecto, que finaliza hoy con este webinar, nos ha dado grandes satisfacciones y ha superado nuestras expectativas. Primero, en cuanto al número, y segundo, en cuanto a la utilidad práctica que las participantes le han dado a los conocimientos que han adquirido. Así, la formación estaba inicialmente prevista para 60 mujeres. Llegaron a postular más de 230 y realizaron el curso alrededor de 70 mujeres. Y como resultado de estas capacitaciones, tenemos ya procesos iniciados para la formulación de presupuestos sensibles al género. Hay iniciativas de proyectos empresariales liderados por mujeres y una cosa muy práctica, muy aplicable y que lo han agradecido bastante las participantes, es que han logrado diseñar y poner en marcha 10 páginas web para las organizaciones en las que trabajan. Bueno, entrando ya en materia, voy a comentarles brevemente la metodología de esta videoconferencia, antes de pasar la palabra a la representante de ONU Mujeres y moderadora de este evento. Iniciaremos esta conferencia con un estudio sobre la temática que ha realizado ONU Mujeres y la CEPAL. Posteriormente tendremos un diálogo iberoamericano donde se compartirán diferentes buenas prácticas y experiencias que desde el nivel local se están impulsando en el tema de cuidados, sobre todo en un contexto de COVID-19. Y finalizaremos con un espacio de preguntas y respuestas. Durante toda la videoconferencia, los micrófonos de los y las participantes estarán apagados, pero pueden realizar las preguntas que deseen en cualquier momento por el canal que tienen habilitado en la parte derecha de la pantalla. Las preguntas serán recogidas y la moderadora se las trasladará a las ponentes al final de todas las intervenciones. Ahora tengo el grato placer de ceder la palabra a Paula Narváez, asesora regional en Gobernanza y Participación Política de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, para que realice la inauguración oficial de este evento online. Paula tiene más de 20 años de experiencia en temas de políticas públicas, políticas de género y participación política de las mujeres. Durante su vida profesional desarrolló e implementó metodologías de intervención en violencia y temas de promoción de la participación política de mujeres. Ha desarrollado metodologías de intervención en crisis, manejo de conflictos sociales y estrategias de diálogo social. Ha sido ministra secretaria general de Gobierno en Chile.
En 2012 ingresó a ONU Mujeres como especialista en programas en la división de programas de la sede y luego formó parte del equipo de la Oficina Regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe. Y bueno, hay muchas más cosas que podríamos decir de Paula, pero sobre todo me gustaría destacar la gran profesionalidad y sensibilidad con la que trabaja por los temas de igualdad y de derechos humanos. Cada día se aprende mucho trabajando con ella y de ella. Muchísimas gracias, Paula. Es un honor estar hoy contigo y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, querida Edna. Para ONU Mujeres es un verdadero honor poder estar hoy día en este webinario que forma parte de una alianza larga de trabajo y de compromiso con la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Desde el inicio del COVID-19, tal como lo ha señalado Edna, rápidamente nos coordinamos con la UIM para poder llevar hacia las lideresas locales herramientas concretas que puedan favorecer, facilitar el trabajo que desarrollan día a día por el desarrollo de sus comunidades. Así es que agradecemos muy sinceramente el trabajo de la UIM, de su equipo técnico, de Edna y las demás colegas que llevan adelante el esfuerzo por capacitar y por formar mujeres de toda Iberoamérica, de distintos sectores, de distintos territorios, con distintas realidades, para llevar el saber y las experiencias, las buenas prácticas al corazón de las comunidades que lo requieren. Seguimos en esta alianza conjunta que va a trascender este proyecto y que vamos a poder proyectar también en el 2021, sabiendo que vamos a seguir en un escenario todavía inestable en cuanto a la recuperación, tanto económica, social, incluso sanitaria, producto de esta pandemia que ha golpeado al mundo de manera tan inédita a una escala que no habíamos visto antes y que por lo tanto requiere de todas y todos nosotros nuestro máximo esfuerzo. Así es que bueno, dicho eso del proyecto, paso ahora a agradecer también la participación de nuestra querida colega de la Oficina Regional de ONU Mujeres, Raquel Coello. Ella es especialista de políticas de empoderamiento económico de la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Anteriormente trabajó también para ONU Mujeres como coordinadora regional del Programa Latinoamericano de Presupuestos con Perspectiva de Género y como coordinadora del área de derechos económicos y sociales para la región andina. Adicionalmente, ha trabajado como asesora internacional, especialista, formadora e investigadora en temas vinculados al género y economía, cuidados, política fiscal, financiación y costeo de políticas para gobiernos, organismos internacionales y agencias de cooperación de más de 20 países de América Latina y África. Entre otros, ocupó el puesto de especialista senior en presupuestos con enfoque de género del proyecto también PRO-PALOP y TLICC del PNUD. Es doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha contribuido en el ámbito académico como investigadora asociada de la Unidad de Género del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y como coordinadora del curso especializado sobre política fiscal y género de la Flaxo Argentina. Es además miembro del Grupo Internacional de Trabajo en Género, Macroeconomía y Economía Internacional. Adelante entonces, Raquel, que nos presentará el estudio desarrollado en el marco del COVID entre ONU Mujeres y la CEPAL. Tienes 10 minutos, querida Raquel. Bueno, pues Paula, muchísimas gracias. Es un placer para mí compartir este espacio contigo y por supuesto con la UIM, a quien quiero agradecer también la invitación, y con las colegas que también me acompañan en el panel y de las que seguro vamos a aprender mucho de las ricas experiencias locales, porque efectivamente es fundamental en este momento sumar esfuerzos y sobre todo potenciar los liderazgos locales, porque el papel de los territorios es fundamental para dar una respuesta cercana a la ciudadanía ante esta situación que, como tú nos has indicado, Paula, nos coloca en una situación inédita, ¿no?
Yo quiero, como decías, voy a tomar los insumos de mi presentación de un documento que recientemente publicamos y lanzamos con CEPAL, que se llama Cuidados en América Latina y el COVID. Como tengo 10 minutos, voy a tener que ir un poco rápido, pero quiero decir que este documento está disponible en nuestra página web y también en la de la CEPAL para la gente que quiera profundizar más adelante. Y voy a estructurar mi presentación muy rápida en 3 momentos. Quisiera, en primer lugar, abordar cuáles son esos nexos, por qué es tan importante los temas de cuidado en relación al COVID y a la crisis del COVID, para entender cómo es fundamental también la respuesta. En un segundo momento, algunos argumentos de cómo podemos en las negociaciones políticas incorporar la importancia de los cuidados para la recuperación y finalizar brevemente con unas recomendaciones que estamos proponiendo a gobiernos nacionales y locales para poder hacer esta incorporación real en esa respuesta. Bueno, muy brevemente, ¿cuáles son esos nexos entre COVID y cuidados? En primer lugar, tenemos claro que hay un primer nexo que nos aparece de inmediato porque las mujeres han estado en la primera línea de la respuesta. Sabemos que son a nivel global 70% de las mujeres que trabajan en el sector sanitario y social, incluso en el caso de la región de América Latina y el Caribe son más, son 74%, y están en la primera respuesta, en la primera línea, porque son también mayoritariamente las de personal de enfermería. Pero también queremos rescatar en esta respuesta el papel de las cuidadoras de salud en los hogares, donde sabemos que muchas de las personas pasan o afrontan la enfermedad. Y ya antes de la pandemia, esta contribución financiera ya era el 5% del PIB mundial. Y casi la mitad de este trabajo ya se realizaba de manera informal y no remunerada, por tanto, no reconocida. El segundo de los elementos que nos acerca a esta articulación es el hecho, que ha sido evidenciado también más en la pandemia, de que las mujeres realizan la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Hasta 3 veces más de tiempo dedican las mujeres que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Y en la crisis este trabajo se ha incrementado y se ha agudizado porque por un lado aumenta lo que es el cuidado de las personas a cargo, con hijos e hijas no asistiendo presencialmente en muchos países todavía de América Latina a las escuelas, el cuidado, como decíamos, de personas mayores, personas dependientes o personas enfermas. También pasamos más tiempo en la casa, por tanto, más tiempo de cuidados en la casa, de comida, de limpieza. Y un elemento que nos están señalando los expertos y el que debemos prestar especial atención, que es la carga mental de los cuidados. Cómo tenemos que dedicar mucho más tiempo al cuidado de la salud mental, que se ha agudizado en estos tiempos. Y mientras todo eso crecía, están reduciendo los arreglos formales. Ya no contamos, como digo, en muchos países con escuelas presenciales. Parte del trabajo doméstico y de empleo de hogar ha tenido serias limitaciones para acudir a sus trabajos, y de esto hablaré brevemente un poco más. Y también todos los arreglos informales, todo el apoyo comunitario, vecinal, familiar, que justamente por las limitaciones de movilidad se ha visto también limitado, ¿no? Y por la protección a nuestros mayores. El tercero de los elementos, para ir rápido, es el hecho de que muchas de las mujeres trabajan en el subempleo y en el sector informal, y muchos de estos empleos en el sector informal y en el subempleo, es decir, a tiempo parcial, con reducción de horas, se deben precisamente a que este tipo de empleos a veces permite más la conciliación de la vida, digamos, del empleo o de la vida, del trabajo remunerado con el trabajo de cuidados. Por tanto, muchas mujeres lo utilizan no como una opción escogida, sino como una opción a la que no tienen más remedio que acceder para poderse ganar la vida, a la vez que concilian. En América Latina, la OIT estima que más de los 126 millones que conforman la fuerza laboral trabajan en condiciones de informalidad, bien a tiempo parcial o por cuenta propia. Y también es muy importante señalar que en sectores muy afectados por la crisis, como el turismo, el comercio y la restauración, hay un empleo mayoritariamente femenino. Cuando las mujeres están trabajando en el sector informal o en el subempleo, su acceso a la protección social es menor o simplemente no tienen, y por tanto requieren de una especial protección en estas condiciones. Y el cuarto elemento de articulación que no quería dejar de destacar es el hecho de que efectivamente el colectivo de las trabajadoras remuneradas del hogar es un sector particularmente afectado por la crisis.
sabemos ya por la OIT que hasta el 70% de ellas han afirmado estar afectadas por medidas de cuarentena, disminución de la actividad económica, desempleo, reducción de ingresos, y que muchas de ellas no están accediendo a protección social porque hasta el 77% operan también en la informalidad, y todo esto a pesar de que la región de América Latina y el Caribe es la región con un número mayor de países que han ratificado el convenio 189, pero queda un largo recorrido entre lo que propone el convenio y cómo las nacionales se adaptan y sobre todo se implementen. Yo quería además señalar un elemento fundamental de la urgencia de actuar en los temas de cuidados, porque existe un círculo vicioso, realmente vicioso, entre cuidados, desigualdad, precariedad, exclusión y pobreza, que hace que en realidad cuanto más pobres sean las mujeres, más trabajo de cuidados hacen, porque por un lado no pueden, digamos, poderlo contratar. Y a su vez, cuanto más trabajo de cuidados, más se dificulta poder salir de la pobreza porque se es pobre de tiempo y por tanto no se puede acceder muchas veces a trabajo remunerado. Y esta es una situación particularmente aguda en los hogares encabezados por mujeres. Además, el trabajo de cuidados es en muchas ocasiones la única opción laboral de mujeres que viven en situación de pobreza a través del empleo remunerado de hogar, que como estaba mencionando antes, cuenta con unas situaciones de trabajo mucho más precario y sin protección social. La CEPAL ya nos ha alertado que es posible que acabemos el 2020 con 118 millones de mujeres viviendo en situación de pobreza. Por tanto, no podremos romper o combatir adecuadamente esa situación de incremento sin precedentes de la pobreza si no podemos romper este círculo vicioso. Pero además la urgencia de actuar en cuidados también viene por el lado positivo, y es que invertir en cuidados genera un triple beneficio, un triple dividendo. Por un lado, pensemos en la parte humana, en la parte donde si invertimos en educación infantil de calidad, en cuidados de calidad, ganamos, digamos, en bienestar, ganamos también en capital humano, por usar términos económicos, aunque no me guste demasiado la expresión, y por tanto es una inversión que va a traer también retornos en términos de cómo esos niños y niñas después se desarrollan en el sistema educativo. Pero además, una adecuada inversión en sistemas de cuidado lo que hace es que genera empleo de calidad, empleo asalariado con prestaciones sociales que por tanto retorna parcialmente al Estado justamente en formas de cotizaciones y de impuestos a la seguridad social, impuestos a los ingresos. Y el tercero de las áreas que nos genera un retorno es el propio hecho de que si las mujeres, gracias a que liberan tiempo y tienen los cuidados resueltos, se pueden incorporar al mercado laboral, van también a incrementar la renta familiar, lo cual va a permitir que las familias puedan consumir y de alguna manera dinamizar la economía. Por tanto, también hay un retorno en términos de impuestos al consumo, etcétera, que regresa a los estados. Ya por ir finalizando, es importante reconocer que hay países de la región que han puesto en marcha medidas. Nosotros con la CEPAL hemos contribuido a desarrollar una pestaña de género dentro del Observatorio COVID 2019 de la CEPAL, que ha desarrollado en general para los otros temas, y ahí estamos recopilando sistemáticamente cuáles están siendo las medidas, incluyendo las medidas de economía del cuidado. Y ahí vemos cómo se están dando permisos de desplazamiento para cuidados, avances en los derechos del reconocimiento de derechos de las trabajadoras domésticas, licencias de cuidados, campañas de corresponsabilidad y medidas. Pero también quiero señalar que tenemos dos alertas. La primera es que las medidas de cuidado todavía son limitadas. Realmente la región se ha podido movilizar mucho más masivamente en otras áreas, como por ejemplo la atención a la violencia, pero en cuidado hay medidas, pero son todavía incipientes. Y el segundo de los elementos sobre el que quiero llamar la atención es que de todas las medidas que hemos sido capaces de recuperar, que son a fecha de ahora 186, apenas 7 de ellas, el 3%, tiene recursos presupuestarios identificados. Por tanto, es muy importante que las medidas vengan acompañadas de recursos. Y ya por ir cerrando, tenemos este grupo de recomendaciones. ¿Qué tenemos que hacer como gobiernos, como sociedad civil? ¿Qué podemos impulsar
para que las estrategias de cuidado, de salida de la crisis, incorporen los cuidados como un tema central de esa agenda. Por un lado, en lo inmediato es fundamental trabajar en los servicios de cuidados como prioritarios. En tiempos de cierre han sido cerrados muchísimos servicios de cuidados, aunque hay, por ejemplo, países como Costa Rica que los han mantenido. Es imposible que las personas que además asistan como trabajadores esenciales puedan asistir a sus trabajos si no tienen los servicios de cuidados garantizados. Por tanto, asegurar esos cuidados, servicios de cuidados básicos. También a garantizar la protección de las personas que desempeñan tareas de cuidado, tanto de forma remunerada como no remunerada. Promover las medidas que facilitan esa conciliación de trabajadores y trabajadoras con responsabilidad de cuidado. El teletrabajo es una opción, pero no siempre es factible y por tanto hay que mirar un conjunto amplio de opciones para poder hacer esa compatibilidad. Fomentar una mejor distribución de las responsabilidades de cuidado entre hombres y mujeres. Tenemos que avanzar hacia ese cambio cultural que nos permita esa redistribución y también poner el ojo al acceso de alimentos y servicios básicos, que está siendo particularmente difícil, sobre todo en zonas remotas, y que está contribuyendo todavía a incrementar más la carga de cuidado. Y con una mirada, y con esto termino, de cambio estructural, de aprovechar la crisis como una oportunidad para pensar los sistemas económicos de otra manera, con el cuidado en el centro, nosotras abogamos junto con la CEPAL por la creación de sistemas integrales de cuidado que nos ayuden a poner los cuidados y articularse para que para que sean el motor de la recuperación económica. Invertir en infraestructura de cuidados. Está probado en muchos países por diversos estudios que la inversión en infraestructura de cuidados genera hasta 2,5 más empleo que la inversión en infraestructura, digamos, de obra pública. Transformar necesariamente los mercados laborales, porque si no existe la conciliación y si no existe la corresponsabilidad entre hogares, entre Estado, entre sector privado y comunidad, no podrán seguirse dando la insostenible actual distribución de los cuidados. Y integrar los cuidados en toda la planificación, ahora que se vienen el diseño de los presupuestos municipales, nacionales, el diseño de los paquetes de respuesta. Los cuidados deben estar en el centro porque, como digo, generan ese retorno y son realmente una oportunidad enorme como motor de la recuperación económica. Muchísimas gracias y quedo por aquí también pendiente para el debate posterior. Muchísimas gracias, Raquel, por esta exposición tan, digamos, llena de contenido, tan llena de contenidos, que además nos muestra la relevancia del sistema de cuidados como motor de la economía, como motor del desarrollo y como una pieza clave si realmente queremos construir sociedades basadas en la igualdad. No es posible arribar a esa igualdad si no abordamos de manera decidida la situación de los cuidados en el mundo entero, en nuestra región en particular, porque tiene particularidades, pero en realidad es un tema que transversalmente atraviesa la condición de exclusión y discriminación de las mujeres. Así es que muchas gracias, Raquel, por este elocuente estudio y por tu exposición tan clara. Seguramente pueden haber preguntas luego a continuación del diálogo que vamos a iniciar ahora. Entonces, yo voy a presentar este diálogo iberoamericano, experiencias locales en temas de cuidado, sobre todo en el contexto de la COVID-19. Voy a presentar ahora brevemente a las ponentes de este diálogo, partiendo ahora por Natalia Moreno, quien es líder técnica del Sistema Distrital de Cuidados de la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá, en Colombia. Es economista con maestría en género de la Universidad Nacional de Colombia, aplicada en el campo de la economía feminista. Ha realizado investigaciones sobre economía del cuidado y políticas tributarias con enfoque de género. Fue una de las voceras de la campaña Menstruación Libre de Impuestos, que logró eliminar el IVA a los productos de higiene menstrual en el país. Es integrante de la Mesa de Economía Feminista y de la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado.
Es colaboradora en la red de las mujeres de la silla vacía. Fue seleccionada por Caracol Radio como una de las 40 mujeres en Colombia que aportaron a la igualdad de género en 2018. Ha sido profesora en la Universidad Nacional de Colombia, trabajó en el DANE, en la producción de estadísticas con enfoque de género, fue asesora en el Congreso en la Comisión de la Equidad de la Mujer y actualmente es la líder técnica, como dije, del Sistema Distrital de Cuidado en la Subsecretaría Distrital de la Mujer en Bogotá. Natalia, tienes ahora 10 minutos para tu intervención en este diálogo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Paula. Pues un saludo especial a todas las colegas que nos acompañan hoy en este panel tan importante. Bueno, yo creo que pues el estudio que nos acaba de presentar Raquel es muy importante y es pues una excelente introducción a las políticas y a los sistemas distritales que estamos intentando implementar en América Latina. Creo que es muy importante pues lo que estamos viviendo hoy, porque pasar, digamos, de las mediciones, de los diagnósticos, ¿cierto?, de los estudios a las políticas públicas, pues es un gran logro de las mujeres, como lo vamos a ver en Bogotá, donde específicamente pues este sistema distrital de cuidado como un programa, digamos, nuevo, innovador en el país y ojalá en América Latina, pues también ha sido producto de los pactos que hemos realizado con las mujeres dentro de la ciudad y dentro del país. Primero que todo, pues quisiera agradecerle muchísimo a Naciones Unidas por todo el apoyo que nos están brindando, toda la asesoría técnica que nos están brindando en la implementación del sistema distrital de cuidados. Junto a ONU Mujeres estamos trabajando fuertemente en la construcción de las bases técnicas del sistema, junto a la CIPAL también en varios diagnósticos y pues también estamos teniendo acercamientos con el PNUD, así que pues les agradecemos mucho con la OIT todo el apoyo que nos están brindando a este gran programa en donde pues varias personas se están uniendo para colaborarnos. Entonces muy brevemente, porque son 10 minutos, voy a hablar un poco rápido para contarles qué es lo que estamos haciendo en Bogotá y que se lleven pues la mayor información, con por supuesto el compromiso de tener posteriores diálogos si alguien así lo considera importante. Lo primero es, ¿cuál es el origen de este programa? Que era un poco lo que venía introduciendo hace un segundo. Como varios de ustedes ya conocen, Colombia fue el primer país en América Latina en tener una ley, que fue la ley 1413 del año 2010, ¿cierto? Varios de ustedes lo conocen, iniciativa de Lorena Ramírez y Cecilia López, congresistas en su momento en nuestro país, que permitió medir la economía del cuidado a través de una encuesta nacional de uso del tiempo cada 3 años. Creo que eso es un elemento bastante importante y hoy Colombia se consolida como uno de los países con mayor información estadística para medir la economía del cuidado. Justo antes de este evento acaban de sacar un estudio el Instituto de Estadística, les puedo compartir el link, muy interesante, con muchos datos sobre estos temas en la pandemia, entre otras cosas, ¿cierto? Eso yo creo que es un antecedente importante en nuestro país y a 10 años, en este momento estamos celebrando los 10 años de la ley 1413, implementamos un sistema distrital de cuidado y creo que se puede ver el avance que hemos tenido en esta materia dentro del país. Por otro lado, pues está el programa que presentó nuestra actual alcaldesa, Claudia López, donde ya se planteaba implementar un sistema distrital de cuidado. Luego, el 23 de octubre del año 2019, unos días antes de ser electa, firmó el pacto con el Movimiento de Mujeres de Bogotá, donde se comprometía justamente a implementar el sistema distrital de cuidado, y por eso digo que este es un programa que ha venido siendo impulsado muy de la mano de las organizaciones de mujeres en la ciudad. Y finalmente, pues el sustento jurídico que tiene hoy este programa por ahora es el Plan Distrital de Desarrollo de la actual alcaldía, en los artículos 15, 14 y 12, me faltó ponerlo ahí, disculpen, donde está la definición del sistema, las metas sectoriales y las metas de ciudad que tenemos comprometidas para los próximos 4 años con un presupuesto asignado de más de 4 billones de pesos colombianos. Y por supuesto que este programa también se corresponde con el ODS 5.4 que pues se ha citado y que efectivamente pues no sé si conocen, pero todo el Plan Distrital de Desarrollo de la actual alcaldesa está inspirado un poco en los ejes de los ODS y en este sentido pues se corresponde con ellos. Porque un sistema distrital de cuidado, pues creo que también es una información que acá pues varias hemos pues repetido en los diferentes estudios. Tenemos pues un envejecimiento de la población en América Latina. Bogotá no está por fuera, digamos, de ese fenómeno. Aquí están algunas gráficas y algunas estadísticas, no me voy a tener por materia de tiempo, que demuestran cómo en los últimos censos en la ciudad pues se ha venido envejeciendo la sociedad, la sociedad, como en la población, perdón, cómo hemos venido avanzando en la evolución de la esperanza de vida, que genera nuevas demandas de cuidado y demandas de cuidado diferenciales que deben estar y deben ser atendidas por políticas como este sistema distrital de cuidado.
Por otro lado, pues tenemos evidentemente, como lo mostraban hace un segundo, las cifras de Bogotá de la encuesta nacional de uso del tiempo. 9 de cada 10 mujeres realizan estos trabajos, mientras el 69% de los hombres. Y si miramos las dobles jornadas, pues nos damos cuenta rápidamente que las mujeres trabajamos 2 horas más que los hombres al día, y esto se explica principalmente por las sobrecargas de trabajo no remunerado, donde realizamos 3 veces más que los hombres este tipo de sobrecargas. El estudio que salió a nivel nacional decía que el 30% del tiempo de las mujeres está destinado a los trabajos no remunerados, mientras solo el 14% del tiempo de los hombres. Entonces es evidente que si no tenemos unas políticas que atiendan estas demandas de cuidado, pues vamos a seguir fortaleciendo una división sexual del trabajo que hoy se ha vuelto pues en una estructura que no permite la igualdad de oportunidades para las mujeres. Entonces, evidentemente, Bogotá también tiene y comparte estos argumentos, al igual que la región y otros países, en materia de desequilibrio en las cargas de cuidado y de nuevas demandas de cuidado fruto del envejecimiento de la población. El marco conceptual, pues en resumen, que estamos utilizando para el sistema estatal de cuidado, pues los trabajos de cuidado de manera amplia son todas las actividades necesarias para garantizar nuestra existencia, ¿cierto? Y quisiera detenerme en que, de pronto de otros países, nosotros estamos teniendo también en cuenta los cuidados indirectos, no solo los cuidados directos de atención a otras personas, ¿cierto? Sino que también creemos que es importante que estas políticas y estos sistemas ayuden a redistribuir también los cuidados indirectos, como son todas estas actividades de mantenimiento del hogar, como la limpieza, la cocina, la alimentación, el mantenimiento del vestuario, entre otras cosas, ¿cierto? Que también hacen parte, digamos, de estos trabajos, y que para el caso de países como Colombia tienen una participación inmensa en la demanda de horas de cuidado de las mujeres, ¿cierto? Algunos sistemas de cuidado se han enfocado mucho más en los trabajos de cuidado directo, nosotros también lo haremos, pero también, como les voy a mostrar a continuación, queremos avanzar en la redistribución de los cuidados indirectos, que hoy son el 80% de las horas de trabajos de cuidado que tenemos en el país y en la ciudad. Así las cosas, de manera muy breve, este es el planteamiento que hemos hecho en el Plan Distrital de Desarrollo sobre el sistema de cuidado. El sistema de cuidado, pues, articula servicios existentes y nuevos, esto es muy claro, muchos de estos servicios pues ya existen, pero los vamos a cualificar, los vamos a mejorar, los vamos a ampliar, ¿cierto? Pero también vamos a implementar nuevos servicios para atender estas demandas de cuidado de manera corresponsable entre el distrito, la nación, el sector privado, las comunidades y los hogares. Los objetivos se corresponden con pues, las 3 R, ¿cierto? Que pues ya es un consenso, digo yo, internacional en materia de políticas de cuidado, de cuáles deben ser los objetivos de un sistema de cuidado y a qué deben apuntar, ¿cierto? Tenemos 3 líneas de acción que se corresponden con esos objetivos y 2 poblaciones beneficiarias del sistema. Entonces, para reconocer el trabajo de cuidado y a quienes lo realizan como parte pues, de uno de los ejes de estas 3 R's, del modelo de las 3 R's muy conocido por ustedes, entonces, para reconocer el trabajo de cuidado y a quienes lo realicen, estamos planificando la línea de acción 2, que es una estrategia de cuidado a cuidadoras. Nosotros creemos que efectivamente quienes nos han cuidado toda la vida también merecen ser cuidadas y que las cuidadoras deben ser el centro del sistema estatal de cuidado, por eso es una de las poblaciones beneficiarias, las personas que cuidan. Y dentro de esta estrategia, tal como lo decía ahorita Raquel, con el triple, digamos, beneficio de invertir en cuidados, pues esta estrategia yo creo que es un muy buen ejemplo de eso que tú mencionabas. En esta estrategia vamos, por un lado, como lo ha hecho Uruguay, por supuesto, el país pionero en los sistemas de cuidado, vamos a formar a las cuidadoras. Y en eso estamos teniendo asistencia técnica de Uruguay. También aprovecho para agradecerle a Julio Bango y a todas las personas que nos han venido aportando con lineamientos técnicos en este tema. Entonces, vamos a formar a las cuidadoras, pues vamos a ofertarles desde terminar la educación media hasta educación, digamos, ya superior, técnica, tecnológica, homologar sus saberes, el desarrollo de capacidades en varias áreas del conocimiento, no únicamente, exclusivamente en temas de cuidado. Vamos a habilitar espacios respiro que ya existen en la ciudad, pero los vamos a mejorar y los vamos a cualificar, o sea, algunos espacios de bienestar para las cuidadoras, ¿cierto? De descanso, de pausa, de respiro de sus cuidados, y en eso estamos en una articulación intersectorial con otras secretarías muy interesante, por ejemplo, con el Instituto de Recreación y Deportes, ¿cierto? Que creo que tiene mucho que aportar. Estamos, por ejemplo, montando una escuela de la bici para cuidadoras, para que aprendan a montar en bicicleta, entre otras cosas, spa, yoga, y estamos haciendo todo esto con enfoque diferencial. Yo creo que eso es interesante. Previo a este evento, por ejemplo, estábamos reunidas con las cuidadoras indígenas, hemos hecho reuniones con las cuidadoras negras, con las cuidadoras palenqueras, porque creemos que en esta estrategia también deben reconocerse los saberes, digamos, y las cosmovisiones de las diferentes etnias que tenemos dentro de nuestra ciudad. Entonces vamos a hacer formación, espacio, respiro, y por último vamos a implementar una estrategia que se llama los relevos de cuidados. Y creo que ahí es donde se plasma muy bien lo que nos venía mencionando hace un segundo Raquel, que se ha implementado pues, en Europa y en otros países, que es contratar mujeres que
que están certificadas en cuidado para que vayan a los hogares a relevar a otras mujeres X tiempo a la semana dentro de sus cuidados. Con eso, no solamente estamos invirtiendo en cuidados, sino que también estamos generando una reactivación y un desarrollo inclusivo donde el sector cuidado, pues, digamos, sea tenido en cuenta en la reactivación económica. Eso frente a la estrategia de cuidado-cuidadoras para reconocer el trabajo de cuidado de quien nos cuida. Para redistribuir el trabajo de cuidado entre hombres y mujeres, estamos planificando la estrategia de transformación cultural. También lo mencionaba Raquel Coelho, sin transformación cultural no vamos a poder implementar sistemas de cuidado. Necesitamos redistribuir los trabajos de cuidado entre hombres y mujeres. Y aquí estamos pues haciendo una serie de servicios de transformación cultural, como por ejemplo la Escuela del Hogar para Hombres. La Escuela del Hogar para Hombres la inauguramos ayer en una de nuestras sedes del sistema de cuidado que hemos denominado manzanas de cuidado. Ya les voy a hablar de eso muy rápidamente. Y queremos realmente cualificar a los hombres también en los cuidados, ¿sí? Nuestro eslogan del sistema estatal de cuidado se llama "A cuidar se aprende", ¿cierto? Porque el cuidado, como todo trabajo, pues se aprende en la práctica. Entonces vamos también a enseñarle a los hombres a cuidar y por eso hemos inaugurado la Escuela del Hogar para los Hombres, pero en esta estrategia también vamos a trabajar con mujeres porque sabemos que parte del problema también está en que las mujeres muchas veces no cedemos el cuidado, en que nos genera culpa ceder los cuidados, y ahí también vamos a implementar unos laboratorios del cuidado con mujeres un poco inspiradas en las últimas investigaciones de Coral Herrera en España, entre otras cosas. Y para reducir los tiempos de trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres, vamos a ampliar y a cualificar los servicios de cuidado existentes para las personas que requieren altos niveles de apoyo. Menores de 5 años, personas con discapacidad y personas mayores. Estamos pues pensando, por ejemplo, en ampliar los horarios de los servicios educativos. Sabemos que eso es fundamental para evitar, por ejemplo, la deserción laboral de las mujeres cuidadoras, entre otro tipo de cosas, ¿cierto? Para poder efectivamente reducir los tiempos de trabajo de cuidado no remunerado. Vamos a implementar ahí, por ejemplo, un programa de lavanderías públicas que hoy no existe en Bogotá, para que efectivamente también las mujeres puedan reducir sus tiempos de lavado. En el sur de Bogotá muchísimos hogares no cuentan con tecnologías, por ejemplo, para el lavado del vestuario. Vamos a fortalecer los espacios de alimentación, lo que se conocen como los comedores comunitarios, entre otras cosas. Entonces, de manera general, esto es lo que hemos planteado para el sistema distrital de Bogotá. Y si me permites, Paula, yo termino con esta diapositiva, que me parece importante que la conozcan, y es que nosotras hemos recogido un poco la teoría del urbanismo feminista, que nos ha dicho que, por ejemplo, frente a los temas de cuidado, parte del problema, como también lo señala la María Ángeles Durán, es que no pueden, las poblaciones que requieren cuidados y las cuidadoras no pueden acceder efectivamente a los servicios de cuidado, dado que pues quedan muy lejos de sus domicilios, ¿cierto? Las distancias en ciudades como Bogotá se vuelven en un obstáculo para poder acceder efectivamente a los servicios de cuidado. Entonces, una familia donde hay una persona con discapacidad que por las distancias, por ejemplo, no puede acceder pues a los servicios para las personas con discapacidad, pues terminan siendo pues asumidos por las mujeres en los hogares. Entonces, recogiendo un poco esta idea, ¿cierto? Poniendo los cuidados como epicentros también del ordenamiento territorial, pues hemos creado una figura que se llaman las manzanas del cuidado. Las manzanas del cuidado son, a partir de una institución ancla, hemos denominado una institución de infraestructura social que ya existe en Bogotá, generamos alrededor de la institución, en 800 metros alrededor, pues una serie de servicios, empaquetamos y traemos a esos sectores y a esos barrios todos los servicios, digamos, para las personas que requieren cuidado, para que las mujeres puedan acceder efectivamente a esos servicios, o las personas que requieren cuidado, y las mujeres ir efectivamente a formarse, a cuidarse y a todas las actividades y servicios que estamos poniendo para las cuidadoras. Nosotras creemos que este es un modelo territorial que permite justamente, pues, montar sistemas de cuidado desde las ciudades, desde los territorios, ¿cierto? Cosa que muchas veces no pasa a nivel nacional, y estamos pues piloteando un poco esta idea que nos parece interesante, que recoge pues justamente esta teoría del urbanismo feminista, y que yo creo que nos va a permitir pues justamente reconocer, reducir y redistribuir los cuidados en la ciudad. Y además de esta, pues tenemos las unidades móviles de servicios de cuidado, que van a ser como unas manzanas móviles que van a llegar al sector rural, donde pensar en manzanas pues no funcionaría, y a los sectores de la ciudad, donde no vamos a poder implementar manzanas del cuidado. Entonces, de manera resumida, eso es lo que estamos pensando, y pues de verdad volvemos y agradecemos muchísimo todo el apoyo técnico que nos han dado desde Naciones Unidas y desde diferentes instituciones, porque el sistema de cuidado pues lo estamos construyendo desde varias instituciones. Muchísimas gracias, y cualquier duda, por supuesto, estaré disponible para resolver. Muchísimas gracias, Natalia, por esta extraordinaria exposición donde el reconocer, redistribuir y reducir se hace posible a través de la implementación de políticas públicas en el nivel local
concretas y claras, que son un ejemplo de que es posible implementar estas recomendaciones, como desde la recomendación se puede diseñar una política pública y luego aplicarla en un territorio concreto. Muchísimas gracias y felicitaciones, Natalia, por esta exposición. Pido por favor mantener cerrados los micrófonos para no interferir en la comunicación. Muchas gracias. A continuación, quiero presentar a Almudena Osejo, secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, desde diciembre del 2018 a la fecha. Ella fundó Ciudadano, Construcción y Articulación de lo Público, y fue su directora ejecutiva durante 9 años. Es integrante del equipo asesor para la Alianza Global para la Auditoría Social del Banco Mundial entre el 2015 y el 2017. Directora de Monitoreo Ciudadano en la Secretaría de la Función Pública de 2005 a 2007. Ashoka Fellow en Emprendimiento Social por su trabajo en el fortalecimiento de competencias ciudadanas para el involucramiento informado y responsable en asuntos públicos. Ha estado a cargo del diseño e implementación de políticas públicas de participación ciudadana, gestión de estrategias de vinculación comunitaria y alfabetización política o política social. Es doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría en Saberes sobre Subjetividad y Violencia, Colegio de Saberes de Ciudad de México, actualmente desarrollándola. Es maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Nueva York. Tiene un posgrado en Museología por la Universidad Internacional del Arte en Florencia. Es licenciada en Humanidades por la Universidad de las Américas en Puebla. Actualmente secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. Por favor, Almudena, tiene 10 minutos para su intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Buenos días a todos y todas que nos miran en Latinoamérica. Buenas tardes en España y un agradecimiento especial a la UIM por esta invitación. Un placer estar con todas ustedes compartiendo este foro. Estoy ya compartiendo mi pantalla. Yo quisiera enfocar mi intervención rápidamente también en dos aspectos. Uno que tiene que ver con el tema de cuidados realizados durante la pandemia. Rápidamente me enfocaré en algunos de las actividades y de los programas realizados y después mencionaré cómo estamos avanzando también en la Ciudad de México en el diseño del sistema de cuidados y sobre todo el vínculo que me parece necesario con el tema de la reactivación económica. Entonces, bueno, un segundo. Un segundo, voy. Ok. Nada más como contexto general, en la Ciudad de México también, así como Natalia había comentado, el marco jurídico, el marco normativo en la Ciudad de México desde 2017 que tenemos la primera Constitución, se establece ya en el artículo 9 de Ciudad Solidaria el derecho al cuidado. Por lo tanto, tenemos este asidero, este pilar fundamental sobre el cual se está desarrollando todo el sistema de cuidados en la Ciudad de México. Estamos también en el proceso ya del diseño del sistema. Sin embargo, mencionar que se llevan a cabo de todas maneras muchas actividades, las distintas dependencias de la Ciudad de México, que nos dedicamos a la atención social, a los servicios sociales, que si bien no han estado enmarcadas en un relato de cuidados hasta hace poco, sí tienen que ver con este tema de cuidados. Entonces, para que se den una idea, ¿no? Durante la pandemia, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social atiende principalmente
frente a lo que está reconocido como poblaciones prioritarias también en nuestra Constitución. Y estas poblaciones prioritarias incluyen aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad, que por supuesto necesitan cuidados y que también están, digamos, son las que sufren las mayores consecuencias de esta desigualdad estructural y pobreza que aqueja a muchos de nuestros países en Latinoamérica. Entonces, durante la pandemia, el trabajo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar no, al ser servicios sociales esenciales, no paró la atención que realiza a los distintos grupos a los que atendemos y proporcionamos atención social y cuidados. Nada más los quiero enfatizar aquí, que es, por ejemplo, todo el tema de asistencia social y cuidados a las personas en situación de calle. La Ciudad de México, la Secretaría atiende un total de 10 residencias en las que habitan personas que previamente fueron personas que vivían en situación de calle o que actualmente o se encuentran en abandono social, y por lo tanto los servicios que prestamos es hacernos cargo de estas personas y cuidar todos los aspectos pues, de su desarrollo como persona, su salud emocional y física, alimentación, albergue, cobija, en fin. Y adicionalmente tenemos un trabajo intensivo de brigadas que buscan proporcionar estos servicios sociales a las personas que se encuentran en situación de calle, que están viviendo todavía en la calle y que por la circunstancia del COVID fue necesario aumentar nuestra capacidad en los albergues para poder resguardarlos en algún lugar en el que no estuvieran en la calle, no estuvieran expuestos y por lo tanto no estuvieran con el peligro del contagio. Durante los últimos 8 meses se pusieron 2 albergues adicionales que hemos estado casi a capacidad completa. En este momento los albergues transitorios, que son los que albergan a personas que están viviendo en la calle, que todavía no han decidido salir de la calle, estamos aproximadamente hablando de 850 personas, y en los otros estamos hablando de una capacidad de 1,900 personas. Entonces, eso es toda la atención y cuidados en el marco del COVID a las personas en situación de calle. Esto implica toda una reconfiguración de los servicios en términos de el uso de la protección necesaria, pero además proporcionar también protección a las personas que se encuentran o en los asilos en situación de calle. En asilos hay una cuarentena rigurosa, no entra ni sale ninguna persona que no sea el personal del asilo para evitar cualquier tipo de contagios. De las 10 residencias que les comentaba, la segunda acción tiene que ver con todo un servicio de proporcionar alimentación. La Secretaría tiene a su cargo 507 comedores sociales en toda la Ciudad de México. Todos los días se dan 70,000 comidas diarias y todo esto se hace nuevamente, se tuvo que reconfigurar para seguir prestando esta atención que va también dirigida a todas las personas que no tienen necesariamente acceso o tienen los suficientes ingresos y a lo largo de los meses hemos visto durante el avance de la pandemia cómo los servicios de comida y alimentación han incrementado hasta en un 20% de personas que no necesariamente a lo mejor utilizaban estos servicios, pero que hoy en día se han visto en esta necesidad de por lo menos tener un acceso a una comida caliente al día. Y a partir de este mes de noviembre, aquí en México empezamos lo que se conoce como temporada invernal, que también se trata de proporcionar todos estos servicios de alimentación por las noches durante la época de frío, específicamente a personas nuevamente en situación de calle, pero también a personas que viven en situación de pobreza en las zonas altas de la ciudad, en donde el frío puede tener mayores consecuencias. Entonces, mantenemos abiertos desde el inicio de la pandemia casi el 86% de estos servicios de comedores que proporcionan alimentación a personas mayores, familias, mujeres con hijos, y pueden acudir sin ningún tipo de requisitos, simplemente por tener la necesidad de comer.
El tercer programa emergente que tenemos todavía en marcha y que se estableció a partir del COVID, pero estará en funcionamiento a partir de ahora, es un seguimiento a personas mayores de 68 años que viven solas, pero sobre todo que no tienen una red de apoyo familiar y social. Quiere decir que una persona mayor puede vivir sola, pero tiene toda su red de apoyo. Esto va dirigido exclusivamente a estas personas. Tenemos una identificación de alrededor de 6,000 a la fecha, a las cuales se les da un seguimiento semanal. Todas las semanas, 2 veces a la semana, se habla con ellas y es un programa que además incorporamos una red de apoyo mutuo con estudiantes de una de las universidades aquí en la Ciudad de México, que tenemos por el momento 250 estudiantes que se sumaron además al equipo de trabajo de la Secretaría para dar este apoyo permanente. Es decir, son responsables de hablar con las personas mayores, solicitar qué necesitan, cualquier cosa que necesitan se les hace llegar, y esto es al menos platicar con ellas 2 veces a la semana, y si lo único que requieren es una conversación, pues también están ahí tanto el personal como los estudiantes para proporcionar este tipo de apoyo. El cuarto ejemplo que les quiero decir de los distintos programas que se han implementado, pero los que sí tienen una característica de cuidado, es un tema de acompañamiento a todos los asilos y residencias que, si bien no son públicas, son privadas en la Ciudad de México. Necesitaban un refuerzo en la atención y el acompañamiento para enfrentar esta pandemia y que no se tuviera un problema desbordado por ser población prioritaria. Los que están de residentes son personas mayores. Por el momento tenemos en seguimiento a 184 asilos y residencias, y lo mismo que con las personas que están en situación de soledad, pero en este caso se da un seguimiento semanal para conocer el estado de salud de todos los residentes, pero también de las personas cuidadoras, y en el caso de que exista alguna sintomatología o que alguna persona resulte positivo, se procede con todo el protocolo de aislamiento, se trasladan a las personas al hospital si es necesario, y junto con la Secretaría de Salud se les da una atención inmediata, sin dejar pasar ningún tiempo, porque, como ustedes saben, pues la evolución en personas mayores del contagio puede tener otras características y evolucionar más rápido. Finalmente, un minuto, por favor. Sí, señora. Finalmente, la conclusión que les decía es, me parece que estamos avanzando hacia un modelo de circuitos de inclusión social y económica, que esto lo que hace es conjuntar lo que ya existe de todas maneras en la actividad de la Secretaría de Inclusión y Bienestar con los múltiples, digamos, servicios de provisión de bienes y servicios que tenemos, y sobre todo con las poblaciones a las que atendemos. Y entonces generar estos circuitos de economía social en la que las propias poblaciones también pueden ser parte de esta reactivación económica, siendo que la Secretaría de Inclusión y Bienestar pues genera múltiples servicios para los cuales siempre requiere de otros bienes y servicios como los comedores, los centros de asistencia, los cuidados comunitarios y el mejoramiento barrial. Con lo cual, lo que estamos haciendo es cómo conjuntamos estos, digamos, ecosistemas que de todas maneras tenemos, pero en los que puedan participar poblaciones que generalmente están excluidos de procesos de desarrollo socioeconómico y que de todas maneras están trabajando alrededor de los servicios sociales que nosotros estamos realizando. Entonces, con esto cerraría. Dejo las preguntas para la siguiente ronda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Almudena, por tu presentación y por mostrar cómo, en este caso, la Ciudad de México, su administración, ha debido enfrentar en el marco de la pandemia las necesidades de cuidado de distintas poblaciones que requieren justamente de la atención por parte del Estado, incluida también las personas cuidadoras. Ha sido muy detallada la participación del caso de México, y seguramente profundizaremos cuando nos dediquemos a la parte de las preguntas de las personas que nos están escuchando y siguiendo en este webinario. Muchas gracias nuevamente, Almudena.
Muchas gracias. A continuación, le vamos a dar la palabra a Nuri Lorena Salcedo Carrión, quien es directora del Centro de Apoyo Social Municipal de Loja y quien pidió que la presentáramos de esa manera. Por favor, adelante, Nuri Lorena, tiene 10 minutos. Active su micrófono, por favor. Está silenciada, exacto. Sigue silenciada. Lorena, en la parte de abajo, dale al micro, por favor. En la parte de abajo de su pantalla, ahí está. Ya, estaba silenciada en otro lado. Gracias. Decía que les compartimos con ustedes nuestro saludo desde este sur del mundo, del sur del Ecuador, esta ciudad de cielos azules, grises y rojos, que estamos celebrando ahora. Agradecemos como municipio de Loja, como Casmul, esta oportunidad que tenemos de compartir nuestra experiencia a la Unión Iberoamericana de Municipalistas y a ONU Mujeres Ecuador, con quienes estamos en dados. ¿Qué es lo que vamos a conversar con ustedes? Nuestra experiencia en tiempos COVID. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo vamos a seguir? Y para eso soy una defensora de que lo local es bello, pero lo pequeño es transformador. Y estamos en ciudades grandes como Bogotá, como México, y vamos a compartir cómo es esta ciudad acá de Loja. Voy a conversar con ustedes de nuestra realidad, cómo es la institucionalidad local, cómo es el trabajo de la intervención del Casmul, cuáles son nuestros aprendizajes frente al cuidado y cómo vamos a seguir. Les decía que nosotros somos Loja, imagínense el Ecuador, y ahí está la provincia de Loja, y ahí está el sur, lo que está de rojo es Loja. Somos es la capital de la provincia, tenemos como un poco más de, cerca al censo del 2010, que son los datos oficiales, más de 250,000 habitantes, como en todos los lados, por suerte un poco más de mujeres que hombres. Está el 79% de la población ubicada a nivel urbano, frente al 21% a nivel rural. Somos una población con una base mayoritariamente joven, menores a 15 años es cerca del 30%, y los adultos mayores una población del 7%. Y si comparamos eso entre el mundo urbano y rural, es al revés. También queremos comentarles que al censo del 2010, 14,30% de nuestras adolescentes, es decir, hasta los 18 años, fueron madres. Y somos un territorio con diversas manifestaciones culturales. Somos un territorio bisagra entre el sur del Ecuador y el norte del Perú. Las invasiones españolas, incas, vinieron desde el sur, y eso hace que tengamos un mestizaje muy temprano. Pero eso también nos deja esta riqueza que luego en los cuidados también se manifiesta. El lunes fue la presentación de las fiestas libertarias de Loja. Y a mí me pareció muy interesante esta expresión. Hace 200 años, las personas que deciden ser libres del yugo del dominio declaran esto: todos los hombres, hace 200 años las mujeres éramos invisibles, pero esto me encanta, todos los hombres somos iguales. Venimos de una memoria, entonces, en donde nos consideramos todas y todos iguales. Y las crónicas también dicen que en este territorio, aquí a Loja, llegó el primer piano que venía desde Europa. Uno se va a Quito, la capital del Ecuador, y otro a Loja. Y quiero que lo registremos
registremos esto, porque luego vamos a entender por qué lo tomo. Pero también, y gracias a UIM y a ONU Mujeres, vino a mi memoria este hecho. Nosotros venimos como Loja de una secuela en la década del 60 de sequía. Entonces las familias no tenían que comer. Pero también venimos en la década del 40 de un conflicto bélico en donde hay diferentes interpretaciones frente a este tema, pero lo único común es la movilidad humana. Me estaba preguntando cuánto las universidades han investigado frente a ese tema de los cuidados en estos tiempos con esa memoria que ya vivimos. Y somos un territorio particular de montañas bajas, somos los Andes bajos, de valles pequeños y dispersos, y eso obviamente societalmente marca nuestros comportamientos. Así somos, ya nos conocemos también un poquito más. Y nosotros somos un espacio de intervención municipal. Y es interesante que por mandato constitucional se centra la atención en el derecho de las personas. Y los cuidados es una evidencia de un ejercicio de derechos, de acceso a derechos. Y entonces una de las funciones básicas de un municipio cuando estamos en una Unión Iberoamericana Municipalista es justamente esa, de diseñar, de implementar políticas de promoción y construcción de equidad, de inclusión en sus territorios. Y eso lo cumple este municipio. Y en una de esas políticas es este espacio de atención a grupos prioritarios en donde se ofrece atención especializada en diferentes espacios. Esta es una política que la venimos cumpliendo y yo ahora voy a ser la voz de mis compañeras y de mis compañeros de lo que se hizo, de lo que se aprendió en estos tiempos de COVID. Entonces, si nosotros damos atención a grupos prioritarios, damos atención a través de los centros de cuidado infantil a niñas y niños de 0 a 3 años de edad. Este grupo de atención en nuestro centro también prioriza iniciativas productivas, especialmente de mujeres que siempre saben hacer algo. Somos muy ingeniosas las mujeres, diría yo, mucho más ingeniosas. Eso de estar resolviendo múltiples problemas nos hace que estemos siempre pensando más. Entonces, se impulsan estas iniciativas pequeñas porque a nivel mayor también tiene el municipio y otra instancia de gobierno, que es el gobierno provincial, que responde a estas dinámicas económicas. Pero obviamente no se puede hablar de atención, de intervención de lo público y privado si no hay un ejercicio deliberado de organización social, y esa organización social con reconocimiento de sus derechos, y tenemos el espacio de las defensorías comunitarias, en donde ahí se conversan las problemáticas de toda índole que hay a nivel de tus barrios, de tus parroquias. Nuestro espacio de público también atiende a adultos y adultas mayores, atiende a niños y a niñas que han sido sus derechos vulnerados desde cualquier instancia. Aquella es lo más fuerte de este sistema que vivimos. La mancha más grande está en los cuerpos de estas niñas y adolescentes que son violentadas y obligadas a ser madres, y esta administración retoma este trabajo de atención a las mujeres, a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Tenemos un eje de encuentro y de entrega de alimentos basados en la producción desde las mujeres y hombres organizados con este trabajo agroecológico, pero también apoyando las iniciativas productivas de personas de la localidad que abastecen con lácteos, con carnes, con huevos, para asegurar que en estos centros que ofrecemos la alimentación no solamente cubra la pirámide nutricional, sino también apoye a la economía local. Hoy más que nunca hemos visto cómo la educación ha sido siendo quizá lo más evidente en el acceso a los cuidados desde el Estado. También la educación, cuando se da por acceso virtual, hay esa desigualdad, y nosotros estamos dando apoyo psicopedagógico a las hijas y los hijos de las personas que trabajan en el sector informal y en los mercados. Reaperturamos este centro porque creemos que
Si queremos ser libres, si queremos conocernos más, es la educación la que nos va a apoyar a aquello, y entonces abrimos este centro de educación, de apoyo psicológico, pero también los cuidados en esta, como se hablaba de cadena productiva, también tenemos la cadena de los cuidados, atendemos en salud, en el tema de adicciones para adultos, para niños y adolescentes, en el tema de discapacidad, en el tema de medicina preventiva y curativa, y también atención psicológica. Y en esto fue interesante cuando Beatriz nos decía el tema de la salud mental, justo se activó en el tiempo de cuidado las redes de llamada para apoyarnos, para escucharnos y tener este apoyo y contención emocional. Eso hacemos como centro de apoyo, esa es nuestra intervención, y queda claro que cuando estamos trabajando en esto y con estos grupos de atención prioritaria, a estas mujeres y a estas familias tienen una sobrecarga en sus tiempos de trabajo inmensamente fuerte, pero también estamos evidenciando que el espacio privado no es el más seguro. Cuando hablaba del tema de las víctimas de violencia, en nuestras estadísticas es de esos espacios y de esos contextos más cercanos en donde hay las mayores afectaciones a sus derechos. Nosotros nos vinculamos no solamente aquí a nivel urbano y rural, somos la capital de la provincia, nos vinculamos con más territorios, y por nuestro espacio de atención, por ejemplo, con este tema de a las niñas y adolescentes víctimas de violencias, acá se reciben niñas que vienen de otras provincias. Nos vinculamos con otras instituciones públicas, privadas, con la universidad, porque debemos entender un poco más lo que está pasando y porque debemos ser cadenas de apoyos, de reflexiones y de recursos. Pero también no podemos dejar de lado en nuestra intervención del CASMUL las amenazas que tenemos. Y aquí mis compañeras lo han dicho maravillosamente, pero estamos en un tiempo de crisis. Y, por ejemplo, el Estado Nacional Central reduce el presupuesto que debe entregar a los gobiernos locales. Y eso es severo. Estamos obviamente afectados, la cultura patriarcal está inhibida, está así muy metida en el ser, en la psiquis de las personas, y nosotros tenemos que también ir revirtiendo esas posturas de sus ejercicios del ser y el hacer como hombres, como mujeres y todo lo demás. Un minuto, Lorena, por favor, para cerrar. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos? Aprendimos que prestar cuidados es un tema entre cuidadores y quienes reciben los cuidados. Y en este ejercicio público es fundamental tener espacios de diálogo como equipos de trabajo y con los externos, pero también con otros actores territoriales, las empresas privadas, otros actores públicos. Aprendimos que en los tiempos del cuidado se dio la cara a la pandemia, que es necesario, cuando se da la cara a la pandemia, recorres el territorio, reconoces otras necesidades, pero concretas acciones. Y es necesario que hayan cercanías, y esas cercanías van con los afectos, que es mucho con lo que se dice del cuidado. ¿Y cómo vamos a seguir? Estamos muy ligadas a un territorio, entonces voy a poner de ejemplo 2 acciones. Incluye el tema del sistema verde urbano. Aquí en Loja se fomenta mucho eso, y en este diálogo que hemos tenido en el municipio y con otros actores hemos dicho, el sistema verde urbano es lo tangible, lo intangible es los cuidados, y reconocer el territorio como un cuerpo y las caras, los rostros de esas personas es entonces cuerpo y territorio uno solo. Y ahí vamos a aplicar saberes ancestrales, innovación tecnológica, reconocernos para trabajar por el tema de cuidados de salud, de alimentación, de contención emocional. Pero también a Loja se la impulsa como una ciudad de derechos, y queremos una ciudad libre de violencia, es una sociedad libre y segura. Entonces estamos en todo un proceso de sensibilización frente a las violencias, vinculándonos con otros espacios del mismo municipio, el Consejo de Protección de Derechos, el Consejo de Seguridad Ciudadana, para impulsar todo un proceso, todo un hacer frente al tema de sensibilizarnos frente al tema de las violencias contra las mujeres y familiar, pero también, y retomo lo del arte, la corresponsabilidad familiar. Trabajamos con los centros de desarrollo infantil, y desde el arte vamos a disfrutar lo que es ser padre, ser madre, porque queremos niños y niñas seguras y felices. Permítanme, a nombre del municipio de Loja, del CASMUL, de Loja, decir Yupaicani,
Gracias. Muchísimas gracias, Lorena, por esta bella presentación, por la integración de enfoques, de enfoque ancestral, del enfoque psicosocial comunitario, desde un enfoque de derechos humanos y desde un enfoque de género. Esta hermosa integración que hace que efectivamente los cuidados trascienden como tarea al mundo privado y se instalan también en el mundo comunitario como un deber de la sociedad, como un deber de todos, todas y todes por reproducir la sociedad, reproducir la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer sostenible el desarrollo humano y el desarrollo de las comunidades. Creo que han sido 3 exposiciones en este diálogo iberoamericano que tienen dimensiones diferentes, pero que resaltan la necesidad de que sean justamente los estados quienes respondan a su compromiso y a su deber, porque los cuidados dejen de estar, ¿no es cierto?, supeditados a lo que pueden hacer las mujeres, sino que se lleven también al plano de lo público como una necesaria condición para la igualdad en todos los sentidos. A continuación vamos a dar paso a las preguntas que nos han hecho la audiencia, sí, pero antes quisiera disculpar, hoy día lamentablemente no pudo estar con nosotras Norma Sanchís, desde, ¿no es cierto?, directora de la Asociación Lola Mora de Argentina. Lamentablemente tuvo una situación de carácter personal que le impidió estar hoy día, pero que sin embargo vamos a subir su saludo a través de un video que va a estar luego como el material de este webinario, tanto en la página web de la UIM como de ONU Mujeres, para que puedan conocer también la experiencia desde la Asociación Lola Mora en Argentina. A continuación, entonces, yo quisiera hacer unas preguntas que han llegado desde el público. Para Raquel Coello, primero, Rebeca Maltos nos pregunta, o le pregunta a Raquel, si pudiera mencionar algunos ejemplos prácticos y exitosos de inversión en infraestructura de cuidados. Raquel, por favor, 1 minutito, 2 minutitos para la respuesta. Sí, bueno, primero se entiende el concepto de infraestructura social de cuidados, incorpora la infraestructura, por ejemplo, en centros de cuidado infantil y también de cuidados de adulto mayor, todo lo que tiene que ver con atención a salud, es decir, es una inversión amplia. Y también un elemento que señaló muy importante también la experiencia de Bogotá, toda la inversión en la conectividad y en mejorar también las redes de comunicación entre estos propios centros y estas instituciones de infraestructura social de cuidados. Yo citaba ese ejemplo exitoso del estudio, es un estudio que se hizo en Turquía, donde apenas se valoró cuánto resultaría, o sea, cuál era el retorno en términos de empleo de la inversión apenas en la infraestructura de cuidado infantil, y calculando las necesidades que el país debía cubrir para simplemente tener a su población de cuidado infantil atendida y el déficit de infraestructura que había, se calculaba este retorno de inversión que producía hasta 2,5 veces más de empleo que una inversión en cualquier tipo de infraestructura de obra pública, ¿no? de obra vial, etcétera. Ese como a modo de ejemplo exitoso como de estudio, ¿no? Curiosamente, y creo que las experiencias ahora de lo local pueden también apoyar, yo desconozco que exista un programa de inversión en infraestructura de cuidado a nivel nacional en América Latina. Sabemos que, por ejemplo, Argentina está queriendo impulsar un plan de infraestructuras de cuidado y va a aprovechar un poco la respuesta al COVID, pero digamos está en su estado incipiente, es de lo poco que puedo rescatar que se ha puesto en marcha a nivel nacional en la región, pero creo que justamente en los temas de infraestructura hay que estar muy atento a las experiencias locales, porque una parte muy importante de los presupuestos municipales y locales van también para el tema de infraestructura. Muchísimas gracias, Raquel. Vamos a ver si nos da el tiempo para regresar a algunas otras preguntas. Por ahora voy a hacerle a cada una de las panelistas. Para Natalia, ¿cómo se ha dado el punto de intersección y promoción de diálogo entre la sociedad civil y los gobiernos locales
para generar el Plan Distrital de Desarrollo sobre el Sistema de Cuidado? Adelante, Natalia. Sí, una pregunta fundamental, porque cuando hablamos de corresponsabilidad y del sector comunitario, pues claramente pues, los sistemas de cuidado tienen que tener un mecanismo de gobernanza que permita que esta participación sea real, ¿cierto? Entonces, nosotras lo que hemos hecho es aprobar un decreto, de hecho está recién sancionado hace tal vez 10 días o algo así, en donde creamos como esta instancia de gobernanza del sistema. Es una comisión intersectorial compuesta por 13 secretarías de Bogotá, ¿sí?, que tienen servicios de cuidado o que algunos de sus servicios aportan al marco de las 3 R's. Y allí también tenemos un mecanismo de participación, ¿cierto? También un poco inspiradas en la experiencia de Uruguay. Y en este mecanismo de participación pues están varios de los consejos consultivos. En Bogotá tenemos más o menos 8, 10 consejos consultivos de las poblaciones directamente beneficiarias del sistema. Está el consejo consultivo, por ejemplo, de sabios y sabias, que es la población adulta mayor, el consejo consultivo de los niños, las niñas y los adolescentes, con quienes hemos hecho pues un trabajo súper chévere e interesante frente al sistema de cuidados. Están consejos consultivos de la población con discapacidad, consejo consultivo LGBT, consejo consultivo también de las comunidades indígenas. En fin, tenemos dentro del mecanismo más o menos entre 8 y 10 consejos consultivos de las organizaciones de cuidadores y cuidadoras. Y este ha sido un poco como el mecanismo a través del cual pretendemos garantizar los aportes de la sociedad civil. Obviamente en el decreto quedamos comprometidas a hacer reuniones constantes con la sociedad civil, y ese sería el espacio en donde vamos a tener esa interlocución permanente. Ahora, antes de eso, pues como les mencionaba un poco en la presentación, nuestra alcaldesa firmó pactos con diferentes sectores antes de ser elegida, uno de esos con el sector, digamos, de las mujeres o del movimiento feminista de Bogotá, que fue donde se comprometió a hacer el sistema distrital de cuidado. Y lo que hemos hecho claramente todo este año en la construcción del sistema ha sido pues hacer presentaciones y tener una relación directa con estos consejos consultivos y por supuesto con el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá, con quienes hemos pues trabajado y expuesto y construido el sistema distrital de cuidados. Muchísimas gracias, Natalia. Para Almudena, la pregunta es, ¿cómo se ha logrado desde la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de Ciudad de México incluir en el debate de los presupuestos públicos el tema de cuidados y los circuitos de inclusión social y económica? Adelante, por favor. Sí, a ver, gracias. Justamente creo que el tema de el financiamiento al sistema de cuidados es posiblemente el mayor desafío que enfrentamos, no solo en México, sino en distintas partes de la región. Y me parece que estamos avanzando de manera simultánea, tanto con el establecimiento ya del sistema de cuidados mandatado en la Constitución y al mismo tiempo la legislación que establezca este sistema de cuidados y que entonces dote de mecanismos de financiamiento a este sistema. No es un tema resuelto, es un tema que está actualmente en construcción. Sin embargo, creo que es importante mencionar cómo dije brevemente y muy rápidamente al principio de mi presentación que si bien es cierto que como tal el relato no había estado sobre cuidados, hay una, digamos, toda una capacidad instalada de servicios sociales que se dedican al cuidado. Y eso fue lo que se hizo a principio de este año, que con la pandemia tuvo que retrasarse un poco, que es todo ese mapeo tanto de la infraestructura social que existe, los servicios que existen para los distintos grupos de la población, no solo quien atendemos aquí en la Secretaría de Inclusión, la capacidad de las personas, del equipo, para dar esos servicios y los programas y servicios en sí mismos. Ese sistema, digamos, ese mapeo inicial nos permitió identificar que existen múltiples programas y servicios dedicados al tema de cuidado que no necesariamente están tan articulados, y entonces en esta primera fase ha sido un trabajo de articular todo lo ya existente, porque existe infraestructura social. La inversión en infraestructura social, por ejemplo, en el caso de lo que decía Raquel, no todo un programa de infraestructura, aquí sería más bien todo un programa de articulación de lo existente,
que ya hay centros de día para infancia, centros para personas mayores, por supuesto, atención de rehabilitación para personas con discapacidad, programa de capacitación para personas cuidadoras, una red de formación de cuidados comunitarios y formación para las familiares que cuidan. Y entonces todo esto está, digamos, eso fue el primer paso. El siguiente paso, ahí sí será ya la definición más concreta de la política de cuidados a nivel ciudad, ya articulada con estos elementos que contamos. Y ciertamente uno de los temas, de los desafíos más importantes será el ver de qué manera se puede financiar aquello que no esté por lo menos en funcionamiento. Mencionaba yo el tema de los circuitos de inclusión. Estamos avanzando. En los últimos 2 meses hemos ido avanzando con el establecimiento de empresas de economía social o cooperativas sociales que tienen que ver algunas con precisamente la prestación de cuidados. El tema creo que central es en países o en ciudades como la nuestra, en que hay en la Ciudad de México tenemos un 50% de personas en pobreza, y una gran desigualdad territorial. En esta circunstancia es difícil solamente pensar que la incorporación al mercado laboral de cuidados será tan inmediata. Me parece que hay que pensar en estímulos y en programas gubernamentales que al menos durante una primera etapa permitan incentivar que se genere esta economía del cuidado, porque de otra manera, en una crisis como la del COVID, será difícil que encima además las personas pues puedan asumir el costo de cualquier tema de cuidados. Entonces, eso es precisamente lo que es la siguiente fase digamos, del diseño para ver a partir del 2021 cómo se va a establecer este tema del financiamiento a una etapa mediana, no la inicial, que es la de mantener servicios y programas que ya ofrecen cuidados y articularlos en un sistema. Muchas gracias, Almudena, por tu respuesta y por la profundización justamente de la concepción de cómo funciona el sistema en el caso de la Ciudad de México. Para Lorena, para Nuri Lorena, la pregunta es: ¿cuál es la estrategia para el desarrollo urbano verde y cómo se relaciona o qué tiene que ver con el contexto del COVID-19? Gracias. Esta estrategia del sistema verde urbano es un trabajo que lo llevan desde el municipio. Nosotros estamos adscritos al municipio, pero lo fundamental es ir reconociendo el territorio en distintas interfaces, desde el tema de las áreas de conservación a las áreas ya de uso y gestión del suelo. Entonces, hay cómo se va a conservar el tema del agua, cómo se va a conservar el tema de las áreas de conservación. Aquí hay y tienen muchas estrategias adicionalmente el Cabildo Lojano. Hay un fondo de agua, el Foragua, que se llama, en donde las personas tributamos con el pago del agua para poder asegurar el cuidado de las microcuencas. Nuestra apuesta como CASMUL radica justamente en eso, y bueno, entre paréntesis, cuando se habla de gestión urbana, no quiere decir que se centra el trabajo en el área urbana, sino en todo el cantón. Aquí en el Ecuador tenemos esa división político-administrativa, parroquia, cantón y provincia. Entonces, esto vamos a trabajar, entiendo, el sistema verde urbano es para todo el cantón. Nuestra apuesta como CASMUL es que en esas estrategias de conservación y uso del suelo y del territorio también se visibilicen los temas de lo intangible. El territorio debe ser cuidado. En el territorio se centran nuestras prácticas culturales. En el territorio, cuando estoy cuidando una semilla nativa, estoy asegurando la alimentación para las poblaciones. Entonces, nosotras, aquí en el CASMUL, nuestra directriz es: el territorio es un cuerpo,
Y en ese cuerpo están niñas, hombres, mujeres, adultos, hay indígenas, hay mestizos que trabajan ese territorio. Entonces, el cuidado de este sistema verde urbano, porque es una invitación a cuidarlo, a reconocernos en ese maravilloso territorio que tenemos, nosotros decimos allí, vayamos de la mano, porque si tenemos la memoria de una ausencia de dificultades de alimentación, las semillas nativas, que normalmente son manejadas por las mujeres, por los grupos indígenas, ahí está una certeza para también asegurar alimentación. Recordemos que estamos también con la amenaza del cambio climático. Entonces trabajamos con eso. Y estamos también en un ensayo con el grupo de las niñas y adolescentes, madres adolescentes, que estamos trabajando agroecológicamente para que tengan contención emocional. Ven crecer sus plantas, sanan sus plantas, pero también tienen un acceso a los alimentos para ellas, pero también ahí se trabaja desde lo emocional. Entonces, esa estrategia de tener un territorio verde, seguro, que provea de servicios a quienes vivimos aquí y fuera de él. Recordemos que somos un territorio en frontera, entonces también va de la mano con lo que hombres y mujeres hacemos uso y disfrute de ese territorio. Espero haber abonado con la idea que nos propusieron. Muchísimas gracias, Nuria, por su respuesta. Muchas gracias a Natalia, a Almudena, a Nuria, a Raquel, por este saber compartido, por este espacio de generosidad para poder intercambiar experiencias desde las recomendaciones de las Naciones Unidas, como es este documento desarrollado por ONU Mujeres y CEPAL, hasta la implementación en las políticas públicas locales. Agradecemos nuevamente la participación de todas las personas quienes nos acompañaron en este espacio de conversación por esta vía virtual, que es la que nos permite estar hoy día reunidas y reunidos en el contexto de esta pandemia. Por supuesto quedaron algunas preguntas sin responder, pero por razones de tiempo, por ser respetuosa de los tiempos tanto de ustedes como de las panelistas, es que vamos a dar por concluido este webinario, agradeciendo antes, por supuesto, a la Unión Iberoamericana de Municipalistas nuevamente en esta alianza con ONU Mujeres. Seguiremos trabajando, seguiremos en contacto, seguiremos estando reunidas juntas, todas aquellas que tenemos en el corazón y en la mente la igualdad de género como un objetivo fundamental para el desarrollo de nuestros países. Y tomando las palabras de Nuria Lorena, lo local es bello y desde lo local se puede transformar. Damos entonces por concluido este seminario con un agradecimiento enorme a todos quienes se han interesado. Gracias, Edna.